Un saludo para todas y todos y muchísimas gracias por participar en este ciclo de laboratorios. Voy a compartir una presentación en mi pantalla que deben estar viendo en estos momentos. Y esta presentación básicamente es para abordar un primer de 3 desafíos que queremos presentar en este laboratorio sobre cómo conectar las agendas de política fiscal con la de derechos humanos. En general, digamos, el primer desafío que voy a abordar yo es el desafío conceptual. Ese se sumará otro de consecución y análisis de información y presentación de datos. Pero básicamente esta primera presentación quisiera enfocarme como en ese desafío conceptual de conectar el tema de los recursos y en general de la política fiscal con las agendas de derechos humanos, sean estos derechos civiles y políticos, económicos y sociales de distintas poblaciones. Entonces, el mensaje central de esta presentación es que los derechos dependen más de los recursos que de las propias leyes en muchas ocasiones y que la política fiscal define las verdaderas prioridades de los estados, sea una problemática de derechos ambientales, de derechos sociales, que involucre a distintas poblaciones. En general, las problemáticas de derechos suelen involucrar unas decisiones sobre los recursos públicos que están muchas veces detrás de la vulneración de esos derechos. Y por ende, la disputa por los recursos es fundamental. Ese es el espíritu con el que también hacemos estos laboratorios y es precisamente dar herramientas para poder entrar a esa disputa por los recursos desde una perspectiva de derechos y desde las agendas de distintos movimientos, sean estos de justicia ambiental, de justicia fiscal, entre otras. Entonces, ¿qué aspectos están involucrados cuando hablamos de política fiscal? Básicamente, por política fiscal entendemos el conjunto de instrumentos que utilizan los estados para la movilización de recursos, la destinación de esos recursos a distintos fines y la manera en que ya se ejecutan esos recursos en el gasto. Entonces, en materia fiscal hablamos de preguntas como, bueno, ¿cómo el Estado está recaudando y gastando los recursos? ¿Quién aporta más en proporción a sus ingresos para financiar el Estado? ¿Quiénes son los principales beneficiarios del gasto público? Y cómo todas estas decisiones, por ejemplo, deberían adoptarse con base en qué clase de mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas. Entonces, quisiera como resaltar dos relaciones fundamentales que conceptualmente se pueden plantear entre esta idea de política fiscal y de derechos humanos. Una primera relación que consideramos como que se ha discutido bastante, que es más intuitiva, es una relación instrumental. O sea, esta idea de que los derechos se financian con recursos y que la distribución de recursos afecta la manera en que se disfrutan esos derechos, quién los disfruta, qué derechos se están relegando, posponiendo en las agendas públicas. Y la política fiscal afecta los derechos humanos, digamos, a través de 5 mecanismos principales que los describo aquí básicamente con la idea de 5 R's y una E que hacen parte de las funciones de la política fiscal. Primero, la política fiscal determina la recaudación de recursos. Segundo, la política fiscal redistribuye recursos. En tercera medida, la política fiscal puede afectar los incentivos a través de las cuales se determina el comportamiento de otros agentes distintos al Estado digamos, el goce o no de los derechos y ciertos comportamientos en el ámbito económico y social. Por ejemplo, el hecho de que a través de los impuestos se puede desestimular ciertas actividades. Se pueden, por ejemplo, desestimular actividades contaminantes, se pueden desestimular los consumos, por ejemplo, de bienes como las bebidas azucaradas, entre otros. Una cuarta función es que finalmente en la política fiscal se involucran dilemas de representación, cómo se están tomando estas decisiones sobre los recursos y unos elementos nuevos que son menos tematizados entre las funciones de la política fiscal es que la política fiscal podría ayudar a la reparación de violaciones pasadas y de injusticias sistémicas como es el racismo estructural
o por ejemplo la discriminación estructural contra las mujeres, y una función de estabilizar las condiciones sociales y económicas para que los derechos puedan ser gozados. Entonces, ese es como un primer impacto directo, digamos, de la política fiscal sobre los derechos, una relación instrumental. Y un segundo elemento que planteamos, que es mucho menos tematizado, es que los derechos humanos, las obligaciones de derechos humanos que tienen los estados, bien sea por los tratados internacionales o por sus propias constituciones, lo que hacen es que condicionan también la manera en que los estados deberían implementar sus políticas fiscales. O sea, principios como el de no discriminación, principios como el de realización progresiva de los derechos deberían condicionar la forma en que los estados toman sus decisiones en materia de recursos. Un ejemplo que quisiéramos poner es, por ejemplo, las discusiones sobre políticas de austeridad fiscal en América Latina. Hemos visto que en América Latina, por ejemplo, hay una ola de austeridad fiscal que ha llevado a que se argumente que tienen que haber recortes al gasto social, incrementos de impuestos principalmente al consumo, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, entre otras medidas que normalmente vienen en estos paquetes de austeridad fiscal. Digamos, todas esas medidas normalmente se asumen como medidas que en realidad se justifican desde una perspectiva de análisis económico, pero que se invisibilizan muchas veces sus impactos sociales. Entonces, simplemente quisiéramos señalar cómo varios de estos recortes de gasto, incremento de impuestos, por ejemplo, reformas laborales o pensionales, impactan de maneras diversas y generan impactos acumulados sobre los derechos que se presentan de forma diferencial entre poblaciones. Y estas políticas normalmente se justifican bajo una narrativa, una supuesta idea de que hay como unos mitos de política que son de alguna manera como restricciones que los estados enfrentan y que impiden la adopción de alternativas. Aquí simplemente identificamos algunos de esos mitos, por ejemplo, esta idea de que la política fiscal es un asunto netamente técnico que poco tiene que ver con los derechos, frente a los cuales creemos que es posible oponer de alguna manera planteamientos para disipar los mitos, que son también parte de las apuestas de lo que queremos abordar en estos laboratorios. Entonces, frente a la idea de que la política es un asunto netamente técnico, hay que enfrentar la idea de que la política fiscal es un asunto ciudadano básico y que tiene que estar fundamentada en las obligaciones en derechos humanos y en la más amplia democracia fiscal. Frente a esta idea de que no hay dinero para tanto derecho, digamos, es posible mostrar que los estados pueden movilizar más recursos para la garantía de derechos a partir de alternativas no exploradas, por ejemplo, como impuestos a la riqueza, impuestos más progresivos, que permitan cumplir con esas obligaciones, entre otros mitos de política identificados acá. Y para ello, digamos, nuestra apuesta es mostrar que las obligaciones de derechos humanos tienen implicaciones muy concretas sobre la política fiscal. Implicaciones sobre cómo se generan los recursos, cómo se asignan, cómo se gastan y cómo se dan todos estos procesos, cómo debe haber transparencia, participación y rendición de cuentas en las distintas fases de la política fiscal. Entonces, aquí simplemente siento un resumen de cómo algunas de esas obligaciones de derechos humanos aplican a estas fases. Por ejemplo, en la asignación de recursos, los estados deben asegurar que se cumplan los mínimos esenciales de los derechos y priorizar el gasto social. Para ello, entonces, un grupo de organizaciones de derechos humanos y de justicia fiscal hemos liderado la adopción de unos principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal que pueden consultar en esta página que pongo acá, como algunos de los documentos de los borradores de esta iniciativa y, digamos, la información que a futuro se va a generar al respecto. Y que aborda mucho más en detalle estos aspectos. Muchas gracias.